Bien, para la sesión de hoy vamos a analizar la unidad número 2, que sería el tema número 1, donde tendríamos que analizar las causas internas de que la Nueva España haya entrado en un proceso revolucionario. Una de las cuestiones que hay que manejar para poder abordar y hacer un análisis muy amplio de los motivos políticos, sociales, culturales y económicos de por qué la Nueva España tuvo una guerra de independencia, tendríamos primero entonces que revisar ciertas causas. Una causa sería lo social. Dentro de lo social cabe destacar, pues como vimos en otras sesiones, la importancia de que hay castas sociales, como dijimos en esa sesión, de que se divide de una manera muy tajante la sociedad. Entre más blanco sea uno, tiene más privilegios o mayores oportunidades de ser alguien en la vida. Ya ven que en el caso de la Nueva España está asociado a la blancura de la piel, el privilegio y el acceso al dinero, y esto da por lo tanto un cierto rango social. Esto va a ser un gran problema para la Nueva España y va a ser un motivo en el que estén muy enemistados los diversos estratos sociales. Entonces aquí tenemos una de las condiciones internas de por qué la Nueva España, pues en el momento en que comienzan los cocolazos, los trancazos, pues va a ser algo muy difícil para todos. Otro de los motivos internos para la Nueva España está dado por la explotación y miseria de los indígenas. Como vemos, pues un gran sector de los indígenas y de las diversas castas pues se encuentran dominadas de una manera muy recia por los blancos, ya sean peninsulares y criollos, y pues el pago es poco, prácticamente algunos tienen condiciones de esclavitud, trabajan muchísimo y por lo tanto pues no se retribuye en ninguna cosa, no tienen escuela, no tienen prestaciones. Ya sé que van a decir que pues en esa época no hay, pero sería una manera de vivir. Cuando mencioné la sesión anterior que vino un viajero alemán, Alexander von Humboldt, se quedó muy sorprendido de la gran diferencia social, y que la Ciudad de México era una ciudad muy opulenta, con muchos palacios, conventos, casonas, pero coexistían con un gran número de indigentes. Entonces, esto también va a ser motivo de que unos poquitos vivan bien y la gran mayoría viva mal. Entonces los indígenas, que es una población pues bastante nutrida, pues sus condiciones no son las óptimas, tienen varios resabios sociales y añejos. Recuerden que al doblar el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, cambian mucho las cosas y están a flor de piel pues muchas demandas de carácter social. El malestar ahí está. Ahora falta que se dé un detonante. La región más próspera en aquel momento, como hace ratito dije, 1800, cuando comienza el nuevo siglo, el XIX, pues la región más próspera es el Bajío, junto con el Bajío la región minera de Guanajuato. Entonces vemos que ahí va a haber una crisis agrícola por 1804, lo cual pues hay una gran sequía, los insumos pues se encarecen y pues al año siguiente que esto sucede hay una gran hambruna, se elevan mucho los precios, y aquí va a ser un motivo que es muy curioso para algunos de nosotros, porque pensaríamos que los movimientos sociales revientan o emergen en términos más históricos en las regiones más necesitadas, pero no se da así. La guerra de independencia novohispana se va a dar en la región más próspera, y lo más curioso también que muchos años después, en la Revolución Mexicana de 1910, esta va a reventar por un catalizador, por una situación que funciona como tal, igual en la región más próspera, que es la región lagunera. Regresando al siglo XIX, entonces vamos a ver que se dan ya ciertas condiciones sociales. Está pues la condición económica, que no es muy buena para la gran mayoría. Eso se recrudece con la crisis agrícola de los años que les acabo de decir,
y solo faltaría alguien que prácticamente prenda el cerillo y lo aviente a la gasolina. Entonces, pues las condiciones prácticamente desde 1804, 1803 están dadas para que algo suceda. Entonces vamos a ver que ese algo pues va a ser una guerra interesante, ¿no? Bien. Decía Lenin que la conciencia de clase es la que puede motivar que se dé un movimiento rebelde. Esto vamos a ver con las debidas reservas que el espíritu criollo, aquellos blancos nacidos de peninsulares, pero que con el paso del tiempo durante el siglo XVII, parte del XVIII, pues se van apropiando de muchos términos, van naciendo en la Nueva España y generan un sentimiento de propiedad, es decir, ellos van pensando que lo que les gusta está aquí, la tierra, la música, la comida. Entonces hay una apropiación cultural por parte de los criollos y vamos a ver que este movimiento se le va a llamar el patriotismo criollo. Entonces, con estas cosas de que los criollos van a ser los líderes políticos, sociales, culturales de esta región de Nueva España, pues prácticamente ya están dadas las circunstancias para que algo suceda. Mientras revienta la situación, pues ya dijimos este conjunto de condiciones internas. Podríamos analizar ahora las causas externas. Lo externo, pues prácticamente de dónde toman los criollos las banderas, pues sería de la enciclopedia, sería de la Revolución Francesa, y antes que la Revolución Francesa vamos a ver que los americanos, la primera gran revolución, hija de la Ilustración, sería la revolución de las 13 colonias norteamericanas. Entonces 1776 marca un hecho importante para las aspiraciones independentistas, no solamente de los novohispanos, sino también van a estar muy pendientes los demás regiones de la América española, y van a ver que con el paso del tiempo los norteamericanos se convierten en el pues buen ejemplo según ellos, ¿no? Entonces vamos a ir revisando puntualmente cada una de estas causas externas. Bien, primero, la Ilustración, como bien sabemos, es un movimiento donde se originan pensamientos diversos, es decir, ahí en la ciencia pues se pone la duda metódica como una forma de acercarse a los fenómenos científicos. Esto pasa al ámbito político, va a haber grandes escritores, Diderot, que es el que hace la enciclopedia, Conde D'Alembert. Otro de los grandes escritores es Juan Jacobo Rousseau, que tiene un texto que se llama El Contrato Social, que sirve para incendiar en aquella época y poner en duda todo. ¿Qué es poner en duda todo? Es decir, para aquel momento vemos que los reyes alegan que su derecho para gobernar está dado porque Dios así lo ha querido, ¿no? Hay un derecho divino. Entonces, pues para estos filósofos europeos, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, van a poner en duda o en tela de juicio estas aseveraciones tendidas como ciertas durante mucho tiempo. El caso francés con la enciclopedia, que como bien saben ustedes es una serie de libros que van a editar Diderot y D'Alembert para dar difusión a las ideas. Se preguntarán, pues, ¿cómo es posible esto? Ya que muchos europeos no saben leer y escribir. Para los gobernantes era muy bueno tener una gran cantidad de ignorantes, pero no conformes los gobernantes, pues como que le dan alas a los enciclopedistas franceses, comienzan a editar el libro. Lo que no habían calculado es que va a haber una gran curiosidad del público iletrado. Entonces, ¿qué hacen en aquel momento para conocer las ideas? Pues es muy sencillo, alguien se para con unos artículos de la enciclopedia y en la esquina pues comienzan a leer las cosas,
y ahí surgen las dudas y la gente comienza a preguntarle al lector de esquina pues que qué es eso, que qué es la ilustración, que qué es el Estado, qué es la voluntad general, que si las cosas pueden cambiar, y entonces todo esto genera una gran duda. Entonces de aquí van a surgir en Europa con esta actitud de negación de las cosas, no hay que darlas por sentadas, no hay que dar las cosas como dadas. En materia política se les va a decir a estas personas, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, como los filósofos. El caso de las 13 colonias es muy significativo porque vienen siendo un pueblo vecino a la Nueva España. Se tiene en cuenta que hay 13 colonias que son de diferente índole, han venido de todas partes de Europa, se han establecido, aunque la corona británica las tiene concebidas como suyas, pues vemos que hay holandeses, escoceses, irlandeses, hay franceses también, que se han metido a las colonias. En religiones pues hay varias, hay luteranos, calvinistas, cuáqueros, pero como en muchos años, por tantas broncas que hubo en Europa, estas 13 colonias pues se organizaron por sí mismas y comenzaron a ser muy industriosas. Por ejemplo, antes de la independencia norteamericana, tenemos que la independencia norteamericana es 1776. Se tienen varias estadísticas que el puerto de Boston, que es un puerto, hacía 100 barcos al año. Nueva España nunca hizo tantos barcos, entonces pues 100 barcos al año pues son muchísimos. Vemos que entonces con esto de significado pues son pueblos muy organizados, industriosos. Todavía no se conocen como si fuera una nación, son 13 colonias. Se reúnen en Filadelfia, hay varias tentativas. La corona, no son los impuestos, más bien los impuestos son el pretexto para irse a la lucha. Alegan los colonos que hay muchos impuestos. Entonces, para el 4 de julio de 1776 se van a la guerra. Entonces, los británicos pues, mandan un ejército, las 13 colonias van a ser ayudadas por Francia y por España, rivales de Inglaterra. Entonces ya cuando los ingleses ven que la ayuda es cuantiosa, que las tropas norteamericanas, vamos a llamarlas así, ya sabemos que son las 13 colonias, tienen como un general a George Washington, que es bastante bueno, bastante notable, comandante de las 13 colonias, piden cuartel. Entonces para muchos en la historia es como un empate técnico, porque el Tratado de París de 1782 va a dar que los ingleses reconocen a estas 13 colonias como un ente aparte. Para 1786 se erigen los Estados Unidos, hay una constitución previa, buscan que la capital sea en el Distrito de Columbia, la capital va a ser Washington. Ya sabemos que los padres fundadores, los que declararon la independencia en ese 4 de julio, pues muchos van a ser presidentes después, se organizan y emergen como una nación pues bastante organizada, donde el pacto federal pues une esas 13 entidades que por sí mismas no son nada, pero ya las 13 juntas pues ya son algo. Y este pacto federal es fuerte porque une lo que estaba separado. Entonces ya vemos que esta revolución norteamericana, 13 colonias que se van a la guerra contra la principal potencia de aquel entonces, que son los ingleses, pues logran ganar varias batallas, y a raíz de eso, o a consecuencia de eso, vamos a tener una nación, la cual va a ser el ejemplo de muchas naciones hispanoamericanas. Recordaremos que la forma en que se gestan los Estados Unidos es muy diferente a cómo se gesta la Nueva España y cómo deriva esto en lo que se llama México. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Otro ejemplo que tienen los países, o más bien los cuatro virreinatos españoles en América, que es el del Perú, Río de la Plata y la Nueva España, la Gran Colombia, vamos a ver que es la Revolución Francesa. Bien, 1789, Francia tiene una implosión. Los reyes prácticamente están quebrados por haber ayudado en la independencia de las 13 colonias, no hay mucho dinero, y se le ocurre al rey convocar a los estados generales. Entonces, pues ya vemos que los estados generales, el primer estado es la nobleza y el clero, el segundo estado, pues vienen siendo los terratenientes y parte de la nobleza menor, y el tercer estado es todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí entra el pueblo, aquí entran los burgueses, la gente que se ha hecho dinero, y vemos que esa clase media francesa, la cual pues, ha mandado los hijos a las universidades, a las escuelas, emergen de una manera muy significativa y van a incidir en que se haga una nueva constitución. Entonces el rey, pues ya como cuando reacciona el rey dice, ah caray, entonces al rey estos estados generales franceses pues prácticamente lo deponen, lo encarcelan, después lo van a guillotinar. Como bien sabemos, viene la época del terror, y aquí lo que demuestra Francia es que sí se puede deponer a un rey, por una parte. Los reyes no tienen sangre azul, como era lo que se pensaba, porque ya vemos que al rey lo guillotina y también a la reina. Y este mal ejemplo o buen ejemplo, como depende cómo lo quieran ustedes ver, donde se sitúen, pues vamos a ver que cambia muchísimo la política europea, y por lo tanto va a haber unas coaliciones en contra de Francia para que este mal ejemplo no cunda. Aunque vemos que la literatura revolucionaria, vamos a llamarla así, es fecunda y realmente tiene una gran difusión, lo que hacen los españoles es cerrar las fronteras para que los libros subversivos franceses no pasen a sus territorios. Pero como bien saben, cuando se quiere prohibir algo, pues es la mayor prácticamente publicidad que se le hace. Vemos que para 1789 es el año donde, como ustedes bien saben, hay un rajatabla, hay un rasero, se cambia la era, vamos a entrar prácticamente con esta Revolución Francesa a la era contemporánea, una era de supuestamente la razón, donde va a imperar, y lo significativo del caso entonces es que esta revolución, que tiene detrás muchos libros interesantes, una visión diferente de la ciencia, una visión diferente de la política, va a ser o va a propiciar que en Francia cambie el régimen de una manera abrupta, y vamos a ver pues nuevos actores históricos. Vamos a ver a Marat, Diderot, Robespierre, Danton, y como los dicen por ahí que Napoleón era un enano en la Revolución Francesa, prácticamente la cúspide de esa gran revolución francesa pues es cuando emerge Napoleón como una figura histórica de primera orden. Entonces vemos que esto sucede, y pues ya tenemos la clave que hace rato decía, necesitamos una clave para que algo se incendie. Entonces ya tenemos a Napoleón. Napoleón es el catalizador que va a tener que romper la estructura o el devenir histórico de España, que estaba como muy amodorrada con sus posesiones ultramarinas, la más rica, la Nueva España. Entonces vamos a ver que España e Inglaterra en una de las coaliciones son amigas y van a declarar la guerra a Francia. Después vamos a ver que en otro caso España y Francia son aliadas, pero le van a declarar la guerra a Inglaterra. Napoleón hace un bloqueo continental, le pide ayuda a los estados aliados, España entre ellos, que hagan un bloqueo continental y no permitan que entren mercancías inglesas al territorio continental. Portugal desobedece esta indicación.
En España gobierna Carlos IV. Manuel Godoy es el primer ministro. Aquí hay varias pues anomalías muy interesantes, prácticamente de comedia de telenovela mexicana, donde dicen que Godoy, que es el favorito de la reina, porque entre ellos se entienden, no sé en qué cuestiones, pero es una cosa que están diciendo. Carlos IV tiene un hijo que se llama Fernando, el cual sería Fernando VII, y aprovechando entonces que Napoleón, para darle un estate quieto a Portugal, pide permiso para pasar por las Pozas por España para poder invadir Portugal. Aquí vemos que sucede algo inaudito, inconcebible, que tuerce muchas cosas, pero que da como frutos históricos algo insospechado. Eso es la historia. Entonces vamos a analizar eso ahorita. Entonces, como vemos que hay un pleito entre Carlos IV y Fernando, que es el príncipe de heredero, pues se entrevistan Napoleón con sus majestades imperiales y pues prácticamente lo que le preguntan a Napoleón: oye Napoleón, ¿quién quieres que gobierne España? Entonces, pues parece que en esta telenovela, prácticamente, como dirán los españoles, este culebrón de proporciones inauditas, lo que hace es que Carlos IV abdica a favor de Fernando VII, ya con ese nombre va a ser. Lo que va a hacer Napoleón con el paso del tiempo es apresar a los dos y que los dos abdiquen, se los lleva preso a Bayona, y por lo tanto Napoleón pone como rey a su hermano José Bonaparte, que va a ser conocido como rey de España desde 1808 a 1813. Vemos que la presencia española, pues van a haber una guerra importante entre Francia, que invade España, se queda con España. Vamos a ver que Inglaterra va a ayudar a las guerrillas españolas. Buena parte de la nobleza española apoya a Francia, son los afrancesados. En el ámbito de la historiografía española, de 1808 a 1813 se le conoce como la Guerra de Independencia, donde queda muy mal parado Carlos IV. Entonces vemos que a Fernando VII se le toma como una bandera política, va a ser Fernando el deseado, y él va a ser, por lo tanto, al que le van a guardar el reino. Pues muchos ayuntamientos españoles hacen juntas, va a haber una regencia española, que es una regencia que le guarda la corona a Fernando VII. Va a haber una constitución en Cádiz en 1812, la cual ya es una monarquía parlamentaria. Y pues la pregunta es, pues, ¿qué pasa en América? Entonces, 1808 lo que da es lo que estábamos tratando de analizar, el catalizador para que despierten de la modorra los novohispanos. En Iturrigaray es el virrey de la Nueva España. A Iturrigaray lo puso como virrey Manuel Godoy. Manuel Godoy ya vimos que cayó como figura política. Vemos que Francia pues puso como monarca a un francés que es José Bonaparte, como José I, al cual le van a decir que pues, es muy borracho. Va a haber muy buenas caricaturas sobre José Bonaparte. Y el temor que tienen las autoridades virreinales es que prácticamente haya una invasión francesa, y van a negar pues que vengan autoridades francesas. Entonces hay una reunión de criollos. Hace que mencionamos que un criollo es un blanco de padres peninsulares, pero a fin de cuentas es un blanco que se han apropiado de muchas cosas culturales y se asumen como los herederos para dirigir estas tierras. Entonces los criollos comienzan a proponer que haya una junta.
Los peninsulares pues lo ven con muy malos ojos. El virrey pues coquetea con ambas posturas. Entonces vemos que a estos criollos que están coqueteando con hacer un congreso para ver qué pasa en el reino, hay un golpe de estado de Gabriel de Yermo, apresan al virrey Iturrigaray, aquí prácticamente es un golpe de estado técnico, encarcelan a muchos criollos, algunos de los cuales pues se va a dar el caso de que aparecieron muertos en la cárcel, ¿no? Y vemos que algo que pudo haber sido paulatino y que hubieran encontrado los criollos una autonomía de jure, como dirían los abogados, pues vemos que no se dio. Y pues intento malogrado de 1808 en la Nueva España va a ser muy bien recordado cuando se dé el levantamiento de Miguel Hidalgo. Una de las cosas que esbozaban los criollos de la Nueva España en 1808 era decir, siguiendo a Juan Jacobo Rousseau, aquella idea del pacto social es que al estar el rey preso, por lo tanto el pacto social queda nulo y el poder se regresa a los ayuntamientos, en este caso serían los criollos. Eso fue una muy buena arma, pero no valió. Entonces 1808 pues los criollos se quedan con muy mal sabor de boca. Gabriel de Yermo es el virrey, pues vamos a llamarle entre comillas, y lo cual con todo esto pues vamos a esperar que detone, porque vemos que parece que la Nueva España está como amodorrada todavía. Entonces esto sería por la sesión de hoy. Tengan un buen día. Recomendaciones, entonces, lo que necesito, que sigan mandando sus tareas, que las sigan mandando al tablón que les corresponde, que también sigan el blog que les he estado mandando cosas para las actividades. Ya saben que son 2 puntos, todas las actividades hechas con base en el blog son 2 puntos, y que consigan el libro ya, vayan a la dirección que les dejé, consigan el libro, porque de todas las actividades del libro por parcial serían 3 puntos. Aquí ya llevamos varios puntos, son 2 de la película, 2 de las actividades, 3 del libro, y también van a ser del ensayo que les dejé. Este ensayo, a lo mejor, como me han estado diciendo que si se puede hacer otra actividad, déjenme ver qué actividad podemos dejar para que esos 3 puntos del ensayo sea con una actividad pues más ligera, ¿no? Entonces, muy atentos con las indicaciones, por favor, no se pierdan traten por todos los medios, como les he dicho desde la primera sesión, que en la hora de su clase, la que tienen ustedes en su horario, entren a mi tablón, vean las actividades, véanme en video por favor, y vayan guardando las dudas. Ya les dije que en algunas sesiones sí va a ser en vivo y a todo color para despejar algunas dudas. Ya saben que el internet no es muy bueno que digamos en toda la ciudad, por eso estoy haciendo así las actividades, pero ustedes tienen que, conforme a su horario, verme en las sesiones que marca su horario, eso sí, no se les olvide, y por lo tanto consigan el libro, vayan haciendo las actividades, le ponen su nombre antes de que le tomen la fotografía con tinta, y tienen que mandármelas a través del tablón del Classroom, por favor. Entonces, ahora sí, eso es todo. Cuídense mucho, ahí nos estamos mirando.